Hola mi querida amiga, ¿cómo estás? Qué placer es poder reencontrarnos para retomar juntas el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es una bendición cada vez que podemos abrir la palabra de Dios porque sabemos que Dios siempre tiene un mensaje nuevo para nosotras. Dios siempre tiene un desafío y hoy te quiero plantear que estudiemos juntas una parte del capítulo 3, precisamente los primeros 7 versículos, donde allí vamos a poder nosotras descubrir cómo Pablo amaba a la iglesia. Y claro, no es para menos, Pablo amaba a la iglesia porque Dios ama a la iglesia. Y algo que nosotras tenemos que tener presente, que así como la iglesia es un organismo vivo, porque es un cuerpo que tiene vida, pero también es una organización porque tiene que funcionar organizadamente. Entonces, como a Pablo le importaba la iglesia, Pablo amaba a la iglesia, le va a dar en este capítulo 3 directivas muy claras a Timoteo para que él pueda poner en orden, acordate, todo aquello que estaba trastocado, desordenado, mal enseñado a causa de estos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Éfeso. Como te decía, la iglesia como un organismo vivo, si no está organizada, se muere, porque un cuerpo, si no está organizado, no funciona correctamente. Entonces, la iglesia local ha de estar bien planificada en sus tareas, desde la cabeza hasta todos los miembros, para tener un liderazgo influyente y una organización impactante. En el estudio de hoy vamos a llegar al corazón mismo de la epístola, porque como verás, como te dije en las primeras clases, en el capítulo 3, versículo 15, encontramos el versículo clave que Pablo le va a dar a Timoteo. Entre tanto que voy, te envío esta carta para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Como bien te dije, hoy vamos a estudiar los primeros 7 versículos y allí nosotros vamos a ver puntualmente. Si te puedo mencionar todo lo que habla el capítulo, te tendría que decir del 1 al 7. El apóstol Pablo habla del pastor del Nuevo Testamento. De el 8 al 13, versículos 8 al 13, el apóstol Pablo escribe acerca del diácono del Nuevo Testamento. Y en los versículos 14 al 16, Pablo va a estar hablando puntualmente de la iglesia del Nuevo Testamento. Hoy entonces vamos a mirar los primeros 7 versículos. Te invito a abrir tu Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué te parece si ahí donde estás cerramos nuestros ojos y hablamos con Dios? Señor amado, gracias una vez más, porque somos tus hijas, porque gozamos de la salvación, porque gozamos de infinitas bendiciones y de la bendición más valiosa, que es tener tu palabra viva y eficaz, y que ahora vamos a estudiarla y anhelamos de todo corazón, Dios, que hables a nuestras vidas, que nos enseñes cuál es el diseño tuyo para la iglesia, para los pastores, para que nosotras podamos entender y aceptar ese diseño y amar la iglesia tal como vos la amás. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, te decía entonces que aquí Pablo en este capítulo va a dar el modelo de cómo tiene que ser un pastor. Leíamos recién en el versículo 1, vamos a ir como siempre versículo por versículo, y en el versículo 1 el apóstol allí expresa palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Me quiero detener aquí,
Porque allí la palabra anhelar viene de la palabra griega que significa o se traduce al español por esforzarse por. O sea, dice Pablo, no tiene nada de malo que alguien anhele o se esfuerce por llegar al pastorado, llegar a ser un obispo de la grey del Señor. Es algo bueno, pero debe revisar la motivación. Porque el que anhela el pastorado tiene que saber que el pastorado no es una meta única para un hombre en el ministerio de la iglesia. No es un título que se logra, no es un puesto, es una tarea que se llega con el reconocimiento por la labor que se realiza y por la buena influencia que este siervo tiene en la iglesia a donde está sirviendo. Ahora, cuando miramos la palabra obispado, tenemos que entender que en la Biblia aparecen 3 términos que describen esta tarea de pastor, obispo o anciano. 3 términos que se complementan y que describen la misma tarea. Los 3 están referidos al mismo oficio. Por ejemplo, cuando nosotras leemos la historia del libro de los Hechos en el capítulo 20, versículo 1, vamos a ver que allí dice la palabra, enviando pues desde Mileto a Éfeso, está hablando de Pablo, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En el versículo 28 del mismo capítulo 20 de los Hechos, dijo Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tendríamos para quedarnos un buen tiempo explicando solamente ese versículo 28, pero vamos a avanzar. También, por ejemplo, en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7, allí se nos habla, el mismo apóstol Pablo escribe y habla de ancianos y obispos, que vendría a ser la misma palabra, pero ampliamente con un significado maravilloso. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la palabra obispo, estamos pensando en una palabra que viene del griego, que es episcopos, y te debe sonar porque de ahí viene la palabra episcopado. Y esto se refiere a un supervisor, alguien que hace una inspección porque está viendo sobre todo lo que sucede, vigilando. Esta es la palabra obispo. Y lo que te decía hace un ratito de Hechos 20-28, allí se menciona al obispo, que es aquel que está sobre la iglesia del Señor. Pero también dijimos hace un ratito, la palabra pastor. Y la palabra pastor del griego, poimen, es uno que cuida el rebaño. Y el que cuida el rebaño, el pastor, tiene estas 3 características: ama, alimenta y atiende. Entonces, pastor, uno que cuida; obispo, uno que está supervisándolo todo. Y la palabra anciano proviene del griego prebústeros, que es nuestra palabra presbítero en español, y que esto me habla de madurez y sabiduría, de una persona más vieja, antigua, mayor, pero en el sentido de madurez y sabiduría. Por ejemplo, los miembros del Sanedrín judío eran ancianos, eran presbíteros. Los líderes de las tribus de las 70 que ayudaron a Moisés, allí en Números 11-16, también se los menciona como ancianos, presbíteros. Ahora, el pastor local, entonces, es un anciano en términos de madurez espiritual y es un supervisor o un obispo en términos de ministerio. Ahora sí, vamos a mirar cuáles son los requisitos que estos pastores, ancianos, obispos o presbíteros tienen que tener para llegar a ejercer el pastorado de una iglesia. ¿Qué es lo que Dios anhela? No es lo que Pablo escribe solamente inspirado por el Espíritu, sino que son las características que Dios espera ver en cada pastor de cada iglesia. Y en los versículos 2 y 3 vamos a encontrar los requisitos como persona. En los versículos 4 y 5 vamos a encontrar los requisitos como familia, y en los versículos 6 y 7 los requisitos como miembro de la iglesia, porque no te olvides que también el pastor es un miembro de la iglesia. En los versículos 2 y 3 habíamos leído que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vamos a tratar de hacer una lista un poco larga quizás,
pero vamos a ir explicando brevemente cada uno del significado de estas características. Cuando miramos la primera de la lista, que es irreprensible, significa no arrestado, que no puede ser tomado y puesto a censura, literalmente, que no tengan de dónde agarrarle. Una persona irreprensible no significa que está exenta de pecado, que nunca va a pecar, que es impecable, no. Más bien es una persona sin reproche, porque el pastor también peca, quiero decirte, porque es un ser humano. También lucha con la carne como nosotras, también lucha con las acechanzas del diablo como nosotras, también lucha con las tentaciones del sistema mundo, porque es un ser humano que también peca. Pero Dios espera que sea irreprensible. Puede pecar, pero tiene que arrepentirse. Tiene que mantener su vida en santificación. No puede tener un pecado oculto de donde la gente, de donde las ovejas que él pastorea puedan decir, viste, yo le conozco. Tengo de dónde agarrarlo. Sin reproche, irreprensible. Ahora nosotras también, dejadme que lo aplique a nosotras en nuestra vida cotidiana como mujeres. Todo cristiano tiene que ser irreprensible. Nosotras también en nuestro caminar a diario con Dios tenemos que practicar la santidad para no ser irreprensibles. Podemos pecar porque el polvo del camino de esta vida nos ensucia, pero tenemos que estar al día. No puedo arrastrar un pecado de ayer para hoy. Tengo que confesar. Y si tengo que ir a pedirle perdón a alguien, tengo que hacerlo porque tengo que ser una mujer irreprensible. Pero seguimos con las características de los pastores o ancianos. Dice que sea marido de una sola mujer. ¿Cuál era el problema de la época? El libertinaje moral. Sabemos que en los tiempos bíblicos, en la antigüedad y quizás actualmente en otros países se practica la poligamia. Por lo tanto, el pastor no podía ser marido tener más de 2 esposas al mismo tiempo. No quiere decir esto que un pastor que enviude no pueda volver a casarse y que pierda el reconocimiento de pastor en la iglesia por este motivo, sino que en ese tiempo era común quizás que un hombre tuviera más de una esposa. Y Dios, quiero decirte una sola cosa, cuando diseña el matrimonio, Dios no ha creado la poligamia. Esto es un invento del hombre. Cuando Dios diseña en Génesis 2 su diseño original, en el versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Porque Dios nunca estuvo a favor de la poligamia y se encargó de demostrárnoslo bien clarito en la Biblia, que en cada hogar donde se practicó la poligamia fue un caos. Te doy un solo ejemplo de la Biblia. Acordate de Samuel el profeta, su esposa Ana y su otra esposa Penina, la rivalidad que hubo en este hogar. Pero seguimos con las características del pastor. Luego dice que sea sobrio. Esto significa una persona sobria es cuidadosa en su manera de actuar, significa seriedad en sus propósitos, significa dominio propio, autocontrol, fruto del Espíritu Santo. Sobrio es lo contrario a ebrio. Una persona ebria está descontrolada, o mejor dicho, está controlada por el alcohol. Que sea sobrio, que sea prudente. Pero a continuación también se nos habla de que tiene que ser prudente. Y cuando miramos la palabra prudente, ahora sí te voy a mencionar que viene de la palabra sofron en el griego. Y me encanta esta palabra porque ministra muchísimo mi corazón. La palabra sofron significa sano de mente, que se domina a sí mismo. Y permíteme ahora que pueda compartirte la lectura de una página del libro Adornadas de Nancy DeMoss, un libro que ha ministrado mucho mi vida. Y allí, en este libro, ella explica detalladamente lo que significa la palabra sofron. Solamente te voy a leer una parte. Y ella lo explica de la siguiente manera. Dice, sofron, como hemos visto, viene de otras 2 palabras griegas, saos, que significa sano o salvo, y fren, que significa perspectiva o mente. Cuando las unimos,
significa tener una mente sana o una mente salva. Es difícil pensar en una sola palabra castellana que comunique el significado completo de este vocablo. En muchas versiones modernas se traduce como prudente. En otras versiones también se puede traducir como juiciosas o sensatas. En algunas ocasiones puede traducirse como sobrias o moderadas. Esto es lo que algunos diccionarios y comentaristas bíblicos dicen de Sófron y las palabras relacionadas a este conjunto de palabras griegas. Sófron es el dominio propio que gobierna todas las pasiones y los deseos, lo cual permite al creyente conformarse a la mente de Cristo. O que Sófron es la disciplina interna habitual que constantemente le pone freno a todas las pasiones y los deseos. Pero Sófron también es el que tiene una mente sana, una persona que ha desarrollado la capacidad de controlarse y disciplinarse, que tiene buen juicio y gobierna bien su mente, sus pasiones y deseos. Alguien que voluntariamente impone limitaciones a su libertad. Pero también Sófron es esa fuerza renovadora y redentora de la mente que ha aprendido a gobernar cada instinto y cada pasión hasta que cada una tenga el lugar que le corresponde y no más. Como menciona Nancy DeMoss en el capítulo 3, la segunda parte de esta palabra está relacionada, escucha esto porque es muy interesante, con el término griego moderno para referirse a los frenos de un automóvil, lo cual transmite la idea de poder frenar o detenerse. Si estás yendo cuesta abajo desde una montaña empinada o estás conduciendo a gran velocidad sobre una carretera cuando un camión viene de frente, lo que más quieres es que tus frenos funcionen. Si no funcionan, estarás en graves problemas. Y esa es exactamente la razón por la cual muchas mujeres están en problemas hoy día. Sus frenos no funcionan. Sus pensamientos, sus actitudes y su lengua están siempre corriendo a toda velocidad sin poder detenerse. Y por último, un estilo de vida Sófron comienza con un estado mental Sófron. Una manera de pensar que afecta toda nuestra manera de vivir. Una mentalidad sensata, sana y prudente que resultará en una conducta sensata, sana y prudente. Clamo al Señor para tener una mente Sófron, una mente sana. Cuando quieran descontrolarse tus pensamientos, tus actitudes, Sófron, ponele un freno, refrenate. Pero vamos a continuar con estas características o requisitos que Dios anhela ver en los ancianos o en los pastores de nuestras iglesias. Y también va a hablar de que sea un hombre decoroso. En el capítulo anterior estuvimos aprendiendo que la mujer debe ataviarse con decoro. Y aquí es la misma palabra del griego kosmios, que significa ordenado, caballero, decoroso. Sugiere una vida de buen testimonio. Un hombre ordenado, un verdadero caballero. Pero también el pastor tiene que ser un buen hospedador. Alguien que disfruta de tener a otros en su casa, porque no tiene nada que esconder, porque no tiene doble vida. Lo que es en la iglesia, lo mismo es en su casa. Y él debe amar a la gente y disfrutar de recibir a otros en su hogar. Mira, estoy convencida de que la casa del pastor tiene que ser una casa de puertas abiertas. Eso sí, avisen con tiempo, por las dudas, antes de venir. Pero seguimos, porque también el pastor tiene que ser apto para enseñar. Y aquí sí también te voy a mencionar la palabra en griego, que es la palabra didáctilos, y nos suena porque de ahí viene la palabra didáctica, que es lo que necesita todo maestro para lograr enseñar bien, para que la gente entienda y aprenda. Entonces, el pastor tiene que ser apto para enseñar, adiestrado en la enseñanza. Y esto tiene que ver con lo que Pablo habla en Efesios 4:11, cuando habla de los dones, y está hablando de que pastores, maestros, pastor y maestro siempre van de la mano, porque un pastor necesariamente tiene que ser maestro. ¿Por qué? Porque la enseñanza gobierna, porque el pastor va a ser el responsable de la enseñanza que se está dictando en su iglesia,
Por lo tanto, el pastor tiene que tener preparación teológica, pero tiene que tener el don para poder comunicar bien y alimentar bien a sus ovejas. El pastor tiene que tener y dar pastos frescos, no mensajes viejos, sino mensajes renovados, mensajes bañados en la oración, porque las ovejas tienen hambre de pastos tiernos. Pero la otra característica es que el pastor no tiene que ser dado al vino. Y la Biblia no nos está diciendo que nos abstengamos totalmente de beber vino, no. Al contrario, vamos a ver luego, cuando estudiemos el capítulo 4, que Pablo le va a aconsejar a Timoteo, en el 5:23, y le va a decir, mira Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dios no prohíbe el vino, lo que Dios prohíbe es el pecado de la embriaguez. Pero seguimos con otra característica. El pastor no tiene que ser pendenciero. Y esto significa alguien que es golpeador, que provoca riñas. Y aunque no te esté hablando de golpeador con las manos, pero muchas veces, como dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua de un pastor tiene que ser medicina, que suavice las heridas de sus ovejas. Pero también un pastor tiene que ser apacible. Y seguimos describiendo las características personales del pastor. Apacible. Un hombre que está libre de violencia y por ello resulta agradable estar con él, porque siempre está buscando pacificar. La otra característica es que no sea codicioso. No me voy a detener explicando qué es la codicia, porque si has hecho los estudios de Santiago, hemos visto detalladamente qué era la codicia. Pero aquí el énfasis de la frase es no codicioso de ganancias deshonestas. Porque el pastor no solo no debe tener hambre de dinero, sino de negocios turbios, que también muchas veces puede ser tentado a aceptar este tipo de negocios, de ganancias deshonestas. ¿Sabes qué es lo que sucede? El pastor no puede desenfocarse. El pastor debe permanecer enfocado en la grey que Dios le dio para cuidar y alimentar. Por eso me encanta el versículo de Proverbios 27, versículos 23 y 24. Siempre que lo leo, Dios toca mi corazón profundamente porque dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y mira cómo conecta, no termina ahí, punto y coma. Porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Siempre me pregunté, ¿por qué conecta el sabio Salomón el pastorado con las riquezas? Porque puede ser una tentación para el pastor. Porque el dinero también lo puede tentar al pastor. Y tenemos que clamar por el corazón del pastor, para que sea un hombre no codicioso de ganancias deshonestas, que no se desenfoque, que siempre esté velando por la grey, que sea diligente en conocer el estado de las ovejas. Pero ahora vamos a mirar un poquito los requisitos como familia. Allí en los versículos 4 y 5 ya hemos leído que él tiene que gobernar bien su casa. Y de aquí vamos a sacar 3 cualidades más para la lista del pastor. El pastor tiene que gobernar, es decir, estar delante. La familia, sus hijos deben estar en sujeción, y esto es obediencia. Y deben estar con sujeción y con toda honestidad. Y esto significa transparencia y seriedad. Nadie más que la esposa y los hijos de un pastor para conocer cuán honesto es este pastor. Por lo tanto, Dios también se ocupa de que tenga un buen testimonio en su casa, no solo ser la cabeza de la familia, sino tener a los hijos bajo control. Y también hay que tener mucho cuidado con los hijos del pastor. No es fácil, y lo puedo decir por experiencia, criar a los hijos de un pastor. Siempre están en la mira, siempre son señalados,
Siempre se exige de ellos más, que sean ejemplos de todos. Y quizás muchas veces no se les permite tener una infancia normal porque es el hijo del pastor. Que nunca caigamos en esa tentación de exponer a presión a los hijos de un pastor, porque tienen el derecho de tener una infancia normal, como todos los niños, y también tienen que ser ejemplo, como todos los niños y como todo creyente. Ahora vamos por último a los requisitos como miembro de la iglesia, y aquí nos va a decir en los versículos 6 y 7 que no tiene que ser un neófito y que tiene que tener buen testimonio. Neófito está hablando de alguien que es recién convertido, de alguien que todavía no ha madurado en la fe, no ha crecido, es inexperto, no puede actuar aún como pastor. Porque quizás, si tiene poco crecimiento espiritual, dice en el versículo 7, puede caer en lazo del diablo, puede caer en la trampa del diablo, de envanecerse, de jactarse, de vanagloriarse y de creerse que es algo. Porque si hay alguna característica, que el pastor tiene que ser humilde y entender que las ovejas no son de él. Dios se las ha confiado, sí, él es mayordomo, pero las ovejas son del Señor. Por lo tanto, por último, tiene que tener buen testimonio. Que no se encuentre expuesto. Comenzamos con la característica irreprensible para terminar con la característica que tenga buen testimonio, que incluso los de afuera, los que no son salvos, puedan decir, yo conozco el pastor de esa iglesia, es un hombre intachable, es un hombre honesto, es un hombre prudente, es un hombre correcto, es un hombre fiel. Mira, quiero terminar invitándote a que podamos abrazar el desafío de hoy. Nuestros pastores necesitan de nuestras oraciones. Si bien acá el apóstol Pablo no nos está pidiendo, pero nada mejor que en este momento, que hemos visto cuántas características Dios espera ver en sus pastores, que podamos mirarlos con amor y compasión, entendiendo que no es fácil estar tan expuestos. Quizás nosotras miramos estas características y empezamos a pensar, a ver, el pastor de mi iglesia sí tiene, no la, sí la, y vamos tachando. No es esa la intención del apóstol Pablo. Yo quiero hacer un compromiso de oración hoy, a partir de este estudio. Yo sé que oras por tu pastor, pero muchas veces escucho muchas críticas, se escuchan muchas críticas acerca del pastor. Y no sé si esa persona que está buscándole encontrar algo al pastor realmente está comprometida con la oración. Nosotras hoy nos comprometemos a orar por nuestros pastores, a amar a nuestros pastores, a tener compasión y también animar y alentar a nuestros pastores. Mi querida amiga, me despido aquí. En el próximo bloque seguiremos deleitándonos en el estudio de este capítulo 3 de 1 Timoteo. Pero vamos a cerrar con este desafío. Vamos a orar por nuestros pastores, vamos a amar a nuestros pastores y vamos a animar a nuestros pastores. Que Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad en que nos volvamos a encontrar así, de esta manera.